serie con el subtítulo El costo de mi ofrenda. Y mire, en el inglés hay algo que se llama regifting. ¿Y qué es lo que es regifting? Es cuando usted recibe un regalo y usted agarra ese regalo, lo mira y dice, esto como que no me va a funcionar. Y usted lo pone a un lado y lo guarda por ahí y piensa, se lo voy a dar a alguien más. Entonces eso es lo que le llaman en inglés regifting. Es cuando usted le dan algo, usted lo recibe y usted dice, lo voy a guardar para dárselo a alguien más. Y yo creo que, mire, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos hecho esto. Hemos recibido un regalo que no nos gusta tanto, o que decimos, bueno, esto como que viene reempacado. Este es un regalo que fue recalentado. A mí, por consecuencia del regifting, una vez me dieron una taza para mujeres. Y cuando yo la miré, yo dije, pero esto como que no parece una taza para el pastor o para un hombre. Y cuando nos damos cuenta y comenzamos a leer, eran 2 tazas, una para la pastora y otra para la pastora. Pero a mí me dieron una de ellas. Entonces todos nosotros en algún momento yo creo que hemos hecho eso. Así que no diga que usted no ha envuelto un regalo. De hecho, no me gusta esto y se lo dio a alguien. Entonces, pero hay algo interesante que cuando la pregunta es ¿hacer regifting o darle un regalo a alguien más tiene algo de malo? Y la respuesta es no. Nosotros no hay nada malo en esto. Pero un regifting o regalar algo más adelante puede decir mucho de su regalo o de la persona que lo regala. Por ejemplo, puede decir, bueno, la persona no se tomó el tiempo para regalar o buscar un regalo de acuerdo a la persona que usted se lo iba a regalar. La otra cosa que puede ser es que usted dice, yo no quiero gastar dinero. Usted puede notarse como una persona que economista, para no llamarle de otra manera, o puede ser tacaña también. Entonces, estas son muchas de las cosas que un mensaje o un regalo puede darle, o el mensaje que puede enviar un regalo. Y es interesante que cuando yo pienso en esto, me encuentro con una historia en la Biblia con el rey David en 2 de Samuel capítulo 24. Y yo digo que el rey David se vio a punto de hacer un regifting, pero él sabía a quién le estaba regalando. Y él dice, yo no puedo comprometer mi regalo con Dios o lo que yo le voy a dar a Dios. Y pensó antes de hacerlo. Entonces en 2 de Samuel versículo 24 encontramos la historia del rey David. ¿Y qué había pasado? Para darle un poco del contexto de lo que pasó en este capítulo 24, como le dije, de 2 de Samuel, era que el rey se había metido en problemas con Dios. Porque el rey David, después de los años, yo creo que el rey David le tuvo un momento de eso que yo tuve ayer, que él pensaba que todavía era joven, y él decide hacer un censo, contar el pueblo de Israel. Contar a ver cuántas personas había el pueblo o qué tan grande era el ejército de Israel. Pero el rey David se le había olvidado que los años habían pasado y que habían leyes escritas de que después que usted pasa de los 40, usted tiene que tener cuidado de no quedarse con que su mano se quede en el aro. Pero él se encuentra con esta verdad y él dice, voy a contar el pueblo. De repente dice, voy a contar el pueblo, y comienza y decide que va a hacer un censo. Pero la ley de Moisés había establecido en Éxodo capítulo 30, versículo 12, que cada vez que se hiciera un censo, cada vez que el pueblo fuera contado, cada hombre tenía que pagar un rescate al Señor por sí mismo. Entonces, cada vez que se hiciera un censo, el pueblo de Israel, o cada familia o cada hombre, tenía que traer un rescate o una ofrenda al Señor como gratitud, o pagarle una ofrenda a Dios por la vida, por lo que Dios había hecho. Entonces, porque la ley y el principio de todo esto era que decía que solamente Dios o solamente un hombre podía contar lo que le pertenecía. Y como Israel no le pertenecía al rey David, sino a Dios, solamente Dios podía dar o autorizar el permiso para que se hiciera un censo. Entonces, pero el rey David olvida esto, obvia esta ley que estaba escrita, y decide hacer un censo. Y como les dije, todo esto, cuando miramos y nos preguntamos por qué él decide hacer esto, y es que el rey David
ya habían pasado los años, el pueblo había prosperado y ahora él quería saber qué tan grande era el ejército de Israel. Él quería saber, bueno, déjame medir mis fuerzas. Como yo hice ayer con Deifer, yo estaba tratando de medir mis fuerzas, a ver si todavía tenía la capacidad para hacer las cosas que hacía cuando era joven. Y él va y se pone a contar el pueblo y dice, voy a medir al pueblo, porque él quería saber cuán grande era su ejército, si él podía ir a pelear con sus enemigos. Y él se encuentra con esto. Y vemos todo esto y nos damos cuenta que en la antigüedad el rey o un pueblo contaba el ejército, decía somos 30,000, somos 50,000, y el número para ello era importante porque el número decía qué tan grande o qué tan fuerte era el ejército. Pero nosotros nos damos cuenta y sabemos a través de la historia del pueblo de Israel que el pueblo de Israel nunca tenía que contar con un número, sino con Dios. El pueblo de Israel siempre Dios trató de enseñarle, ustedes no van a mirar los números porque los números no importan para mí. Ustedes deben de tener fe en el Dios que a ustedes sirven. Y cuando el rey David se encuentra con esta verdad, él quiso medir sus fuerzas, quiso ver su capacidad, quiso ver la grandeza de su reino y obvió e ignoró la grandeza de su Dios. Y yo digo que nosotros también en el día de hoy vivimos en una sociedad donde nos gusta contar los números, porque los números nos dicen qué tan popular soy, cuántos seguidores tengo. Voy a ver cuántos seguidores tengo. Muchas veces la gente, usted pone un video en el internet, una prédica en el internet, y antes de mirar el video miran cuántos views tiene. Y es interesante que mientras más views tiene el video, la gente se interesa a verlo. Es lo mismo que pasa como cuando usted va a un supermercado o a una tienda y usted ve gente haciendo línea y dice, hay algo, tiene que ver algo bueno. Pero entendemos que Dios no necesitaba número. Dios no necesitaba un tamaño, no necesitaba tener muchos views o muchos likes para mostrar su poder o para ser el poderoso. Entonces el rey David ignora todo esto. Y vemos la vanagloria del rey tratando de mostrar su poder. Como él decide hacer este conteo y viola la ley de Dios, entonces se encuentra con Dios. Y Dios le dice, tienes problema. Y Dios le dice, ahora la consecuencia de tu desobediencia vas a tener que enfrentar a estas tres opciones. Y Dios envía al profeta y le dice al rey David, tienes tres opciones. La primera es un año de hambruna para el pueblo de Israel. La segunda eran 3 meses ser perseguidos por sus enemigos. Y la tercera eran 3 días de plaga en la tierra. Y el rey David dijo, espérate, una hambruna por 1 año, 3 meses siendo perseguido por mis enemigos, o 3 días de plaga. Dios le dio 2 opciones. Le dijo, deja que el ser humano te juzgue, o deja que Dios te juzgue. Y David, como era sabio, él dijo, yo prefiero 1000 veces caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Y mire lo que dice en el versículo 14 de segunda de Samuel, versículo 24. Dice el verso 14, estoy en una situación muy desesperada. Le respondió el rey David a Gad, mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande. Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caigamos en las manos de los humanos. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel, y esa mañana y esa plaga duró 3 días. Un total de 70,000 personas murieron en toda la nación, desde Adán hasta el norte de Beerseba en el sur. Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir a Jerusalén, el Señor insistió y dijo al ángel de la muerte, detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor, que estaba a punto en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo,
Cuando David vio el ángel, le dijo al Señor: yo soy el que ha pecado, el que hizo el mal. Estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Tu enojo que caiga sobre mí y que caiga sobre mí y mi familia. Como les dije, mire, es bien interesante cuando nosotros miramos la historia del rey David, nos damos cuenta de que Dios siempre es más misericordioso de lo que nosotros esperamos. Dios, muchas veces nosotros vamos y nos presentamos o queremos que los hombres hagan algo, o que nos ayuden, o que intercedan por nosotros, o que nos libren de muchas cosas, pero nos damos cuenta que Dios, el rey David dijo: no, yo prefiero caer en la mano de Dios. Y obviamente David había conocido a Dios, porque cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios y Él nos perdona. ¿Cuántas veces el rey David le había fallado a Dios y él sabía que la misericordia de Dios es nueva cada mañana? Y él decía: aunque ya yo le haga fallado a Dios, aunque yo le haga dado la espalda a Dios, yo estoy seguro de que Dios me va a perdonar. Y es ahí cuando él dice: no, prefiero caer en las manos de Dios o ser juzgado por Dios que caer en las manos de los hombres. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que yo me encuentro muy interesante, que nosotros los hombres, y me voy a atrever a decirlo, a veces nosotros los de la fe somos muy tardíos para perdonar. A veces el mundo muchas veces se olvida, ya se olvidó eso, pero a veces nosotros, los que predicamos el perdón, a veces siempre vivimos trayendo a memoria el pasado de las personas. Y por eso que yo amo la misericordia de Dios, porque Dios te dice: si te arrepientes, te perdono. Y la Biblia dice que Él toma tus pecados, mira, y lo tira a lo profundo de la mar y no los recuerda nunca más. Y es una de las cosas que tú y yo debemos entender, que no importa de dónde tú vengas, lo que hayas cometido, lo que haya pasado en tu vida, Dios está diciendo: mi misericordia hoy es nueva para ti, y tú tienes esperanza si vienes a mí. Porque mire, una de las grandes cosas, y yo voy a decir no solamente la gente, sino nosotros mismos, siempre nos estamos recordando a nosotros mismos nuestro pasado. Nosotros mismos estamos peleando con un pasado que ya Dios dice: yo ni me recuerdo lo que me estás hablando, porque ya yo me olvidé de tu pasado, ya yo te perdoné. Y el rey David entendía esto, y él dijo: yo prefiero mejor ir ante la presencia de Dios, ser juzgado por Dios, porque yo puedo encontrar misericordia. Pero él decía: si caigo en la mano de los hombres, ellos no necesitan mucho para matarme, porque lo primero que la gente dice es: crucifíquenlo, córtenle la cabeza. Pero Dios dice: no, todavía hay esperanza, le voy a dar una nueva oportunidad. Y eso es lo que el rey David entendió, y por eso él dice: no, yo quiero mejor que Dios me juzgue. Y una de las primeras cosas que el rey hace es interceder por el pueblo. Qué bueno es cuando tú te encuentras con alguien que te mira con ojos de misericordia. Qué bueno es encontrarte con alguien que no importa lo que la gente diga, esa persona diga: todavía yo creo que hay esperanza. Tú sabes que una de las cosas que yo he aprendido y le pido siempre a Dios, y siempre cuando me encuentro con personas que dicen: yo no creo, pastor, que ya Dios pueda sacar algo bueno de mí, yo le digo: mira, eres el modelo perfecto, eres la persona perfecta para Dios tomarte, cambiarte. ¿Sabes por qué? Porque cuando las personas desprecian, la Biblia dice que a los vil, a los menospreciados del mundo, Dios escogió para avergonzar a los sabios. De aquellos que dijeron: mira, de ahí no va a salir nada, de ese barrio no puede salir nada, de esa persona no puede salir nada, esa familia, mira, no pienses, esa familia son todos malos. Dios dice: a ti yo te voy a escoger para avergonzar a los sabios, para aquellos que se priven en intelectuales, que dicen que tienen mucha educación, que son personas elocuentes. A ti yo te voy a escoger para que ellos vean mi poder manifestado en ti. Y Dios te está llamando a ti para que tú seas ese hombre y esa mujer. Y eso fue lo que el rey David entendió. Él dice: la misericordia de Dios es grande, y yo prefiero caer ante la misericordia del Señor.
Y él dice, Señor, yo soy el que pequé. Fui el que tu castigo caiga sobre mí, sobre mi familia. El rey se tira ante Dios y dice, no, yo voy a interceder por este pueblo porque ellos no han cometido nada mal. Entonces, algo que tú debes de entender también es esto: que el mal que tú cometas, lo malo que tú cometas, las cosas que tú cometes, no solamente te afectan a ti, sino afectan a las personas cercanas a ti. Hay muchas personas, no es mi vida. No, yo voy a disfrutar mi vida. Pero lo que debes de recordarte es que, mira, las decisiones que tú tomes no solamente te van a afectar a ti. Si eres una hija, un hijo, dice, no, yo hago lo conmigo, ya yo soy independiente, yo trabajo, yo me pago mi renta, yo puedo hacer conmigo lo que yo quiera. Recuérdate que hay un padre, una madre que te ama, un hermano que te ama. Entonces el rey David, las decisiones que él tomó de contar el pueblo, no solamente lo afectó a él, sino que ahora el pueblo entero estaba pagando la consecuencia. Y es por eso que él vuelve al Señor y dice, no, yo tengo que ir ante Dios y decirle, Señor, que tu castigo caiga sobre mí. Porque él sabía que la misericordia del Señor era grande. Entonces el Señor, y esto es lo que más me gusta de Dios, esto es lo que más me impresiona y lo que a mí me da gratitud y me da paz y me llena de emoción, es que Dios es un Dios de misericordia. ¿Y sabes lo que hace el Señor? El Señor escucha una oración de arrepentimiento. Salmos 51, 17 dice, para ti la mejor ofrenda es la humildad. La mejor ofrenda es la humildad. Tú eres mi Dios, no desprecias a quienes con sinceridad se humillan y se arrepienten. ¿Sabes algo? No importa lo que tú hayas hecho. No importa de dónde tú vengas, Dios no rechaza a un corazón que se humilla, a un corazón que entiende, yo necesito a Dios. Todos los días yo me levanto, todos los días yo digo, Señor, hoy yo te necesito más que ayer. Mira, humildad no es, yo siempre voy a decir esto, humildad no es andar sucio, no es tener unos zapatos rotos. Humildad es dependencia de Dios. Todos los días cuando usted se levanta, si usted tiene un corazón humilde, usted va a ir ante Dios y le va a decir, Señor, yo necesito tu ayuda para yo enfrentar el mundo. Yo necesito tu ayuda para yo enfrentar la vida, para enfrentar el trabajo. Yo necesito tu ayuda para tomar buenas decisiones. Señor, yo necesito de ti, yo dependo de ti. Y eso es lo que el salmista dice, no, mira, no importa de dónde tú vengas, si vienes al Señor con un corazón humillado y te arrepientes, Dios te perdona. Pero ¿qué hacemos entonces después que Dios no perdona? Volvemos a lo mismo. Volvemos a la vida antigua. No. ¿Sabe lo que el rey David hizo y lo que Dios muchas veces nos pide de nosotros? Si te has arrepentido, cambia. Si te has arrepentido, abandona tu manera antigua de vivir, tu manera antigua de hablar, tu manera antigua de comportarte. Yo creo que una de las cosas que ninguno de nosotros podemos tolerar es encontrarse con alguien que te dice, yo te pide perdón, dice, me arrepiento y después al otro día lo comete. La palabra arrepentimiento dice, no solamente yo me voy a arrepentir, pero me voy a apartar de esta vida de la que estaba viviendo. Y es ahí donde tú entonces con tu vida tú ofreces a tu vida, quién eres tú, como agradecimiento y como una ofrenda a Dios. Y esto fue lo que el salmista o el rey David hizo. En el versículo 18 dice, ese día, el día que el rey se arrepiente y va ante la presencia de Dios, el día que el Señor pide al Señor, le dice, Señor, castígame a mí, Dios escuchó su oración. No importa dónde estés, de dónde vengas, donde te encuentres, si clamas a Dios, Él te va a escuchar. Y el versículo 18 dice, ese día fue Gad a ver el rey David y le dijo, sube a edificar un altar al Señor en el campo de trillar de Araúna, el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado.
Cuando llegó a Araúna, vio al rey Araúna vio al rey y sus hombres que se acercaban. Se salió y se inclinó ante el rey y con el rostro hasta la tierra. ¿Por qué ha venido mi señor el rey?, preguntó Araúna. David le contestó: vine para comprar tu campo de trillar y edificar un altar para el Señor, para que detenga la plaga. Vine para edificar al Señor. ¿Qué tengo que hacer para que Dios cambie mi vida? ¿Qué tengo que hacer para que Dios detenga lo que está pasando en mi familia? David dijo: no, yo voy a edificar un altar para que Dios responda. No solamente él iba a orar, sino que ahora él quería hacer un sacrificio. Él quería traer una ofrenda. Él quería traer algo ante el Señor para que la plaga se calmara. Y me gusta la respuesta de este hombre, y por eso yo digo que aquí es donde el rey David se vio tentado a hacer un regifting y a dar el regalo que alguien le estaba dando. Mire lo que le dice este hombre al rey David en el versículo 22. Tómelo, mi señor rey, y úselo como usted quiera. Respondió a David: ahí hay bueyes para la ofrenda quemada, y puede usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes como la leña para el fuego sobre el altar. Le daré todo lo que usted quiera, su majestad, y el Señor su Dios acepte su oración. El versículo 24 dice: pero el rey David respondió a Araúna: no, insisto en comprártelo. Insisto en comprártelo. Y esto es la parte impactante que a mí me llama mucho la atención. Mire lo que el rey David le dice: no le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me haya costado nada. No le presentaré ofrenda al Señor que no me haya costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y los bueyes. Allí David edificó un altar y hizo sacrificios y ofrendas quemadas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y detuvo la plaga que azotaba a Israel. Hay algo bien interesante. Yo digo: wow, David tenía la oportunidad de decir: bueno, me regalaron todo. Me regalaron las vacas para la ofrenda. Incluso el hombre le dijo: toma hasta las leñas de los bueyes y úsalo para el altar, para quemar la ofrenda al Señor. Pero él dice: no, espérate. Yo no le voy a ofrendar a mi Señor nada que no me haya costado algo. Y la pregunta que nosotros nos hacemos muchas veces, o que yo me hago muchas veces: ¿cuántas veces nosotros vamos ante Dios y le damos una ofrenda al Señor mediocre? Muchas veces venimos ante Dios y le decimos: bueno, esto es lo poquito que yo tengo, Señor. Y muchas veces decimos: con manos vacías yo vengo a ti. Incluso allá está una canción que decía: con manos vacías yo vengo a ti. Pero ¿cómo yo me voy a presentar ante el Dios que me ha guardado? ¿Cómo yo me voy a presentar un domingo ante Dios y yo voy a venir: yo no tengo nada para ofrecerle al Señor? Aun cuando tú no tienes nada, tú tienes una boca que puede adorar a Dios. Aun cuando tú no tienes nada, tú tienes unas manos que puede levantar y decir: Señor, yo te agradezco por todo lo que tú has hecho. Mire, y esta ofrenda, esta compra que el rey David hace, cambia la historia. Y cuando usted mira toda la trayectoria de este campo de trillar que el rey David compra, este lugar se encontraba en el monte Moriah. Y usted se puede preguntar: ¿y qué es el monte Moriah, pastor? Fue el mismo lugar, o un lugar cercano, a donde Abraham presentó a su hijo como ofrenda. También fue el lugar que más luego el rey Salomón construye el templo para el Señor. También es el lugar donde años después nuestro Señor Jesucristo
da su vida para salvarnos. Y yo lo que le quiero decir a ustedes, que muchas veces la ofrenda o el sacrificio que tú hagas no solamente va a ser para bendición de tu casa, sino para las próximas generaciones. Lo que tú declares, lo que tú haces, lo que tú le das al Señor, no solamente te bendice a ti, pero va a bendecir a tus hijos, a tus nietos. Y mientras haya una generación que venga de tu descendencia, van a ser bendecidos por lo que tú has hecho. La pregunta es esta: ¿qué yo le voy a dar al Señor? ¿Qué estoy dispuesto a presentar al Señor? ¿Le voy a dar algo mediocre al Señor? ¿O voy a vivir una vida cristiana mediocre ante el Señor? No. El rey David le dijo: no, yo voy a vivir, yo voy a ofrecer mi vida, yo voy a darle algo al Señor que me cueste algo. Mire, la vida cristiana no es fácil. Servir al Señor no es fácil. Pero si servir al Señor no es fácil, significa que me voy a rendir cuando las cosas se pongan difíciles. No, yo voy a presentar mi cuerpo. Y esto es lo que dice el libro de Romanos capítulo 12. Dice: presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Esa es la ofrenda que le agrada al Señor. Presenta tu vida, que cuando tú te levantes todos los días, digo: Señor, aquí está mi ofrenda. Mi mejor ofrenda soy yo. Mi mejor testimonio soy yo. Lo que yo puedo darle a las personas soy yo mismo. Y ustedes siempre me han escuchado decir esto, que tu presente es el regalo que Dios te da. Pero no solamente eso, tu tiempo es tu vida. Y si tú le regalas tu tiempo a alguien para hablarle de Cristo, tú estás haciendo un regalo que va a cambiar la vida de alguien. Mire qué interesante es esto. Mi abuela se convierte al Señor. Ella acepta al Señor. Pasan los años, ya 2 generaciones, casi 3. Y ahora vemos que esta familia o esta señora que le aceptó al Señor, le creyó a Dios, fue de bendición para nuestras vidas. No solamente para la vida de sus nietos, que somos nosotros, pero también para la vida de su bisnieto, que es Josiah, Ismael y Ruth. Entonces, cuando yo hago una ofrenda de sacrificio, yo renuncio a las cosas del mundo. Yo renuncio, yo digo: Señor, aquí está mi vida. Mi adoración es lo que te voy a dar. Quien yo soy es mi ofrenda. Eso va a cambiar no solamente tu historia, sino la vida de tus hijos y de tus nietos. ¿Sabes por qué el rey David dijo: yo no le voy a ofrecer nada al Señor que me haga costado algo, o que no me haga costado nada? Porque dar una ofrenda al Señor es una forma barata de agradar a Dios. Dar algo al Señor que no te haya costado nada es una forma barata de agradar al Señor. Él sabría que, mira, si David había aceptado este sacrificio, o había aceptado la ofrenda y no había comprado este lugar, ¿sabes de quién era la ofrenda o el sacrificio que él estaba haciendo? De la persona que se lo regaló. Muchas veces nosotros damos a Dios, pero no damos a Dios con un sacrificio. Y muchas veces la plaga, las cosas no se terminan, las dificultades no se terminan, porque nuestro sacrificio a Dios no nos cuesta nada. Yo siempre digo esto, que muchas veces cuando nosotros le vamos a dar a Dios, incluso nuestras ofrendas, nosotros nunca empezamos por el billete más grande. Y si empezamos ahí, déjame ver si hay uno, por lo menos uno más pequeño, o uno más pequeño. Y siempre estamos buscando la forma más barata de agradar a Dios. Ahora yo me hago esta pregunta: ¿usted se imagina que Dios hubiese sido de la misma manera con nosotros? Porque nosotros, cuando, Señor, dame lo mejor. ¿Usted se imagina que cuando usted le pide una oración a Dios, Dios mira a la cartera del cielo y dice: este está demasiado caro, vamos a ver algo mediano? No, ella no se ha portado muy bien este año, ¿no? O él. Vamos a ver,
Y Dios decía, dale lo más barato que haya. Pero Dios no es así. Cuando Dios piensa en nosotros, Dios dice, yo le voy a dar lo mejor a ellos. Cuando Dios piensa en nosotros, mira, a veces nosotros, y yo he visto esto y testifico de esto. Muchas veces yo le oro al Señor por algo. Señor, que pide, dame esto. Y el Señor dice, pero ¿estás seguro que ese es el que tú quieres? Porque yo tengo algo mejor para darte. Cuando Dios te mira a ti, Él siempre te dice, yo te voy a dar lo mejor, porque eres mi hijo, porque yo te amo. Mira, es tanto así que Dios nos ama tanto, que sabes lo que Dios hizo cuando miró a la humanidad que estaba perdida. Él dijo, ¿sabes algo? Alguien necesita ir al mundo y morir por ellos. ¿A quién van a dar? ¿Quién va a morir por ellos? Y su hijo, el libro de Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios te amó tanto, 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 tanto. Porque de tal manera Dios te amó tanto, tanto. ¿Sabes lo que Dios hizo? Que él no envió a un ángel. El libro de Juan dice que Él dio a su único hijo. Imagínese que usted no tenga nada más para dar. Dios dice a su único hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es por eso que yo doy gracias a Dios, porque Dios es bueno, Dios me bendice, Dios me mira con bondad, con amor, con aprecio. Y es por eso que yo digo que yo siempre le voy a adorar y le voy a dar mi mejor adoración al Señor. La otra cosa que debes de recordar, que la oración que no cuesta nada es una adoración religiosa. La adoración que no cuesta nada en realidad no es más que una adoración religiosa. Yo voy a la iglesia, yo canto el cántico, yo digo, levanto mi mano y doy gracias, pero en realidad estás agradecido. En realidad recuerda lo que Dios ha hecho. En realidad tienes en mente que Dios sanó a tu familiar, al hermano, al primo, al hijo. En realidad estás meditando de que Dios te ha salvado, te ha perdonado y que entregó su hijo para salvarte. Mira, nadie estimará la ordenanza de un Dios que no le haya costado nada. Si Dios no te cuesta nada, la gente no va a respetar a tu Dios. Si tu Dios no tiene ningún valor, la gente va a decir, pues, una persona más, un Dios más entre los muchos, entre los miles de dioses, un Dios más. Pero cuando alguien se encuentra con una persona con un corazón agradecido, cuando alguien se encuentra con una persona que dice, antes yo era ciego, cuando una persona se encuentra con alguien que dice, yo estaba perdido, yo no tenía trabajo, Dios me suplió, yo no tenía nada, Dios me ha prosperado. Cuando alguien se encuentra con una persona que dice, yo estaba perdido, no había esperanza para mí, Dios me sanó, Dios me perdonó, Dios restauró mi casa, Dios restauró mi familia, Dios restauró mi matrimonio. Las personas tendrán que adorar a Dios contigo. Ellos tendrán que decir, Dios ha sido bueno, Dios ha sido grande. Y ese somos tú y yo. La pregunta es esta: ¿qué estás dispuesto a ofrendar? What are you willing to give God? ¿Qué estás dispuesto a ofrendar? Cuando yo te hago esta pregunta, no estoy haciendo una pregunta financiera. Te estoy hablando de una vida, de tu vida. ¿Qué estás dispuesto a ofrendar a Dios? 2 horas del domingo. ¿Tú crees que eso es lo que Dios se merece? ¿Tú crees que Dios se merece un tiempecito de me levanto y estoy tarde para llegar al trabajo? Señor, gracias por el día, y nos fuimos. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Mira lo que el libro de Salmos 50:14 dice, o nos aconseja: haz que tu gratitud sea tu sacrificio a Dios.
Haz que tu gratitud, los recuerdos, tu vivencia, lo que tú pasas el día a día, sea tu sacrificio a Dios. Pero Él no termina ahí. El salmista dice: cumple las promesas que les ha hecho al Altísimo. Cumple las promesas que les ha hecho al Altísimo. Y mi pregunta para ti hoy es esta: ¿cuál fue la promesa que tú le hiciste a Dios? Pastor, ya se me olvidó. Te voy a recordar el día que pasaste al altar y con lágrimas en los ojos le dijiste: Señor, me arrepiento de mis pecados y te voy a servir todos mis días. Te voy a ser mi Señor y mi Dios. ¿Qué fue lo que tú le dijiste en ese momento de intimidad con Dios? Y le dijiste: Señor, si tú cambias mi casa, si tú cambias a mi esposo, a mi esposa, Señor, si tú me concedes un trabajo, si tú me concedes esto o lo otro, Señor, yo te voy a servir todos los días. ¿Qué pasó con esa promesa? El salmista David te dice hoy: cumple con las promesas que le ha hecho al Altísimo. Y en el día de hoy la pregunta que el Señor te está haciendo y recordando es: si estás agradecido, vamos a ponernos a cuenta. Vamos a ponernos a cuenta. Y si tus pecados fueran rojos como el carmesí, como blanca lana, pueden volver a ser. Mira, si Dios te va a cambiar tu vida, Dios te va a transformar tu vida. Dios te está diciendo: te estoy esperando. Tengo años, tengo tiempo esperándote. Es el tiempo de volver, es el tiempo de venir. Lo que tú me prometiste es tiempo de que lo cumplas. Porque muchas veces decimos: Señor, ahora no. Este no es el tiempo. Este no es el momento. Mire, yo escuché una vez a alguien decir que mientras más anciano, mientras más años pasan, o mientras más viejo usted se pone, más difícil es darle su vida a Cristo. Y yo pensaba que esto era mentira, hasta que yo me encontré con una persona que ya en sus años dorados se ve enfermo, y en vez de decir: voy a aprovechar este tiempo antes de morirme y arrepentirme, ¿sabe lo que él estaba preguntando? Que por qué le había pasado esto. Él se estaba preguntando: ¿por qué a mí me sucedió esto? ¿Por qué yo me estoy enfermando ahora si yo nunca me he enfermado? Y tú te preguntas y tú dices: pero yo creo que, yo lo miraba y yo decía: yo creo que es una oportunidad que Dios te está dando para que te conviertas antes de que mueras. Y él lo veía molesto con Dios y preguntando y cuestionando a Dios. Y muchas veces nosotros pensamos: no, esto del evangelio es algo para ya personas viejas o ancianas. No, yo te quiero decir algo. La palabra de Dios dice: bienaventurado el joven. Bienaventurado la persona, la mujer, la señorita, que en sus primeros años, bienaventurado el joven que no anduvo en consejos de malo. Mientras más joven eres, más oportunidad tienes de servirle al Señor, para que no te pase como le pasan a muchos: Señor, ¿y por qué yo no acepté al Señor antes? ¿Por qué yo no vine al Señor antes? Hoy Dios te está diciendo: hoy es el día de que tu ofrenda seas tú mismo. Hoy es el día de que nos pongamos a cuenta. Hoy es el día de que comiences a cumplir las promesas que me has hecho. Hoy es el día de venir al Señor. Haz que tu gratitud sea tu mejor ofrenda. Haz que las promesas que le has hecho a Dios se cumplan. Hoy es el día que puedes decir: Señor, yo te voy a adorar y te voy a ofrendar mi vida como una ofrenda. Yo te doy mi vida como una ofrenda.
Estamos hablando y celebrando un domingo de gratitud. Y yo creo que todos nosotros tenemos que venir primeramente antes de ofrendar, y hemos escogido este día para traer una ofrenda al Señor monetaria. Pero antes de llegar ahí, lo más importante que puedes hacer es ofrecerle tu vida al Señor. Es ofrendarle tu vida al Señor. Es ofrendarle tus talentos al Señor. Es ofrendarle a tus hijos al Señor. Confía en el Señor porque Él tiene cuidado de ti. Que tu gratitud sea tu mayor ofrenda. Que tu gratitud, que tu vida, que tus hechos, que tus vivencias sea tu mayor ofrenda.